Solo eres hombre más que casa contra un veloz. Bueno, yo lo que les voy a pedir es si pueden mutearse y obviamente se desmutean al momento que tengamos obviamente que tengan que preguntar o consultar algo, ¿no? Así podemos comenzar. Va a comenzar el doctor Gómez, Quique, para los que no lo conocen, a muchos nosotros ya nos conocemos y otros nos estamos conociendo y nos vamos a conocer, espero, mucho más. Eh, Así que bueno, así podemos comenzar. No se nos complica con el tema de poder avanzar y ver todos los temas que es, digamos, si bien no es tan largo el baremo, la idea es que podamos completar todos los temas y no nos queden después cuestiones colgadas, ¿está bien? De las imágenes, pero como decís vos, hay un montón de casos en los que no se deja constancia, no le entregan esa documental al trabajador para que, bueno, de pronto él la pueda aportar. Y es una transcripción, ¿está bien? Bueno, nosotros le podemos dar valor a esa transcripción como se la veníamos dando, lo cual no significa que si no está, eh, se haya hecho lo que correspondía con la valoración de la incapacidad de ese trabajador. ¿Está bien? Bueno, el dolor no se pondera, como no se ponderó Un nunca. minutito, perdón, ¿te Sí, puedo Mabel. hacer una pregunta? Vos dijiste que se valora distinto el accidente laboral del accidente in itinere de la enfermedad profesional. ¿Podrías aclararlo un poquitito No, eso? yo lo que decía es que por qué distingo que las contingencias pueden ser accidente laboral y dentro del accidente el in itinere y la enfermedad profesional, eh, porque se valora para la distinto, no desde el punto de vista del perito médico, sino en cuanto a la indemnización. Entonces nosotros cuando hablamos también en nuestra pericia, si reclama por accidente laboral, tenemos que poner atención en que si el reclamo es por accidente o por accidente in itinere, porque repercute distinto en qué va a cobrar el actor. ¿Está bien? No Ah, porque no sabía nosotros, eso. claro, Ah, sí, 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 sí. ¿le pagan distinto si es accidente Es laboral menos, in itinere? sí. Si es accidente Ah, mire. laboral, claro, y si es in itinere, es ¿cuánto? Un 20% menos, más o menos. Porque se aplica una fórmula diferente. Ok, ok, Sí, 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 sí. gracias. No, no No, de qué. sabía. Bueno, ¿qué pasa con las enfermedades que no se encuentran listadas? ¿Cierto? Puede ser porque no esté incluida, ¿no es cierto?, en el listado de las enfermedades, en el 658, ¿está bien? En el decreto 658, o que la secuela no esté contemplada en la tabla, ¿está bien? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es utilizar el decreto 478/98, que es el baremo previsional. Y dice, o el que lo reemplaza en el futuro, como que ya están abriendo la puerta en que también lo van a modificar, ¿no? Entonces ya está, ya lo dejan resuelto. Lo repito, si estamos evaluando algo que creemos nosotros que es una enfermedad profesional y no está ni dentro del listado de enfermedades profesionales, no quiere decir que nosotros no podemos eh, darle entidad a ese cuadro como enfermedad profesional. Porque valorando, haciendo nuestras consideraciones, podemos considerar que el trabajo tiene una enfermedad profesional. ¿Está bien? Bueno, sea eso o por ahí hay una secuela que no está en la tabla, bueno, lo que dice el decreto es que vamos a ponderarla por el 478/98. ¿Está bien? Muchas veces, ¿qué hacíamos también? Si había de pronto algún caso clínico que no estaba en la tabla digamos, en el baremo laboral, recurríamos al baremo de Altuve y Rinaldi y civil o a otro baremo. ¿Está bien? Acá, particularmente, bueno, dice que vayamos al decreto. Eh, Vamos a hablar de los factores de ponderación. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta? El tipo de actividad, reubicación laboral y la edad. ¿Está bien?
Como ustedes saben, ahora en vez de ser 3 los factores de ponderación, son 2. Lo que han hecho es unificar, ¿no es cierto?, el de tipo de actividad que refleja cómo afecta la incapacidad en la capacidad del empleado para realizar sus funciones laborales diarias, ¿no?, con la reubicación laboral, que es el proceso de reintegrar al trabajador en un nuevo puesto, ¿no?, que se ajuste a las habilidades o condiciones que el trabajador tiene luego del siniestro, luego del infortunio. ¿Está bien? Estos dos se han unido, entonces tenemos ponderación del grado de dificultad para la realización de tareas, ¿no?, y la edad del trabajador. Antes, ¿no?, teníamos dificultad para la realización de las tareas, los rangos eran otros, y por otro lado teníamos el de reubicación o recalificación laboral. Esto se ha unificado. Y ustedes me dicen, digamos, en definitiva, digamos, la cuenta lo favorece al trabajador o no. Y no, está bien, la verdad que no. Usted me dice, bueno, pero son décimas, y en algunos casos sí, en otros casos no. Está bien. ¿Cómo ponderamos el grado de dificultad para la realización de tareas? Bueno, si es grado leve, quiere decir que hay una incapacidad laboral parcial y permanente secundaria a compromiso estético y no amerita reubicación. Eso es 5%. Intermedia, incapacidad laboral parcial acá permanente, que acá quedó mal escrito, que excede al compromiso estético y no amerita reubicación. O sería alguien que tiene alguna secuela que no es estética y que afecta, ¿no es cierto?, que tiene una dificultad intermedia para la realización de tareas. Eso es 10%. Y alta si fue reubicada. Sí. ¿Te puedo molestar con respecto a esto de compromiso estético? ¿De qué está hablando puntualmente? De compromiso estético está hablando de cicatrices en rostro y en cuello. Ok, solo para eso, pero para el resto, no sé, ¿tiene una limitación funcional o tiene algo? ¿Nosotros se lo podemos dar igual esto? No, tendría que encuadrarse, tendría que tener dificultades intermedias para la realización de tareas. Sí. O sea, si tiene dificultad leve para la realización de tareas, no le corresponde ese 5%, de acuerdo a lo que dice el decreto, ¿no? O sea que no se lo estaríamos dando a nadie salvo que tenga una cicatriz. Ese leve sí. El grado Si es, leve sí. claro, yo hablo, por ejemplo, antes le dábamos, no sé, una limitación No, sí, funcional sí, sí, de sí, la sí. columna cervical. Nada más, tiene eso. En el nuevo, en el baremo anterior poníamos. En este Claro. directamente no puedo poner nada, o sea, le pongo Y no, 0%. exactamente. Si Ah, ok, no le porque el da, otro. Sí, si no le da, si no tiene alteraciones, digamos, para la realización de tareas intermedia, queda sin tener su factor de ponderación con respecto a la realización de tareas. ¿y qué le pondrías como intermedio? Y, por ejemplo, tendría que ser, no sé, ponerle, qué sé yo, un síndrome meniscal, el trabajador que, no sé, es, no sé, qué sé yo, albañil, trabaja en la construcción, que no amerita por ahí para reubicación laboral, pero tiene una Sí, dificultad intermedia porque tiene una molestia leve en relación a la rodilla, ¿no? Me refiero no leve al grado de... claro, claro, ok. Bueno, entonces esto se saca para un montón de cosas. Ya no se pondera, Y solo sí, quedaría edad. sí, Ok. exactamente. Perdón, Clau, yo lo que no entiendo es donde dice que excede al compromiso estético. ¿Eso significa este ejemplo que vos estás dando? Claro, Por ejemplo, el que no síndrome de tenga, menisque es un síndrome. Está bien, algo físico que no es lo estético, que no es una cicatriz, tendría que ser eso, pero que no amerita. Perfecto, Clau. exactamente. Eh, y alta
¿no? Cuando fue reubicado, porque a veces pasa que por ahí llega a juicio y ya estuvo reubicado el trabajador, que amerita reubicación con consolidación jurídica del daño. ¿Qué es la consolidación jurídica del daño? Es cuando ya está definido que hay una incapacidad que está, digamos, establecido que es una incapacidad permanente, ¿bien? Jurídicamente tiene que ver con los términos legales, ¿no? de qué definimos como incapacidad permanente, ¿está bien? Que es cuando supera un tiempo determinado, que es el que dice la ley. Ahí está consolidado jurídicamente el daño. O porque alguien dijo, esta persona tiene esta incapacidad permanente. La incapacidad laboral, Perdón, Clau, pero ahí no sí, somos los peritos que decimos, por eso lo llamamos incapacidad laboral permanente. nosotros lo vamos a decir en vía judicial, pero por ahí viene con algún, por ahí ya hay ¿cómo es? Fue evaluado por una comisión médica. O sea, viene con, no sé, una Te doy un maestra que viene ejemplo, claro, una maestra una que, maestra que viene ubicada, reubicada como secretaria con tareas pasivas y tiene otro exactamente. accidente, ahí tiene una nueva, tiene que tener una nueva No, reubicación y ponele ahí, que es una, te doy un ejemplo, una maestra que tiene que está con disfonía porque tiene sí, ¿cómo es? Un nódulo, hizo el trámite, viste que cuando sos, como es personal de salud o de la provincia, bueno, te ve una comisión, te evalúa, sí, había una sí, comisión médica, bueno, te ve, la reubicaron porque, bueno, la destinaron a tareas administrativas que no dé más clase. Y mientras tanto fue haciendo el juicio. ¿Está bien? Entonces, hizo trámite administrativo en la SRT, la vieron por la RT. Esto fuera de lo que se hace en el ámbito laboral, ¿está bien? Que a ah, los trabajadores ok, se los o sea, reubica. y eso nosotros lo vamos a saber, digamos, más allá de lo que diga el actor Eso cuando nosotros lo surgiría de la veamos, documental, claro, surgiría de la de la documental, documental. que fue reubicado, que ya tiene, porque de hecho sacan, digamos, lo informan, por ejemplo, no sé, en el hospital, al personal que se reubica, porque lo vieron, lo vio la comisión médica de la parte laboral, estoy hablando, no que lo ve la comisión médica de la SRT. Bueno, y fue reubicada y sigue, continúa, digamos, con esas tareas, bueno, sacan una resolución, sacan un decreto, y eso lo va a tener el trabajador. Entonces informa al hospital, bueno, a esta persona la tienen que reubicar, le tienen que dar tareas livianas, o lo que fuera que le indicaron. Ya teniendo eso, nosotros sabemos, bueno, obviamente que no vamos más vale que se supone que estamos valorando por lo mismo que lo reubicaron el trabajador. Y si, por ejemplo, no está reubicado y tiene una enfermedad profesional no listada, ¿nosotros lo podemos poner esto? Sí. Yo le voy a decir O una sea, cosa, se lo- el sí. perito Como siempre, intermedia sería en que ese caso, por ejemplo. ¿cómo? En el caso que decía recién, no sé bien quién fue que habló, Débora, sí, sería intermedia. No, porque si amerita la reubicación, se claro. lo va a reubicar. Nosotros Ah, como no, entendí perito, que a ella ver, dijo como que, ella no dijo como que no ameritaba la reubicación, pero que No, yo tenía, digo que la persona no fue reubicada y yo en el expediente y con todos los datos que tengo y demás, examen físico, digo que tiene presenta una enfermedad profesional que no está listada. sí, Yo cuando voy a valorar los factores de ponderación, le pongo alta entonces. sí, no si porque no está considerás que reubicada, amerita, dijo. no, si Si considerás que considero, amerita claro. la reubicación, sí, le Por pones ejemplo, alta. un chofer de colectivo, Sí, supongamos, que tiene una enfermedad profesional. sí, Obviamente ahí le tengo que poner alta para reubicarlo, si lo considero. Bueno, en general exactamente. considero, ¿no? Sí, sí, tal cual. Hay que tener un concepto, ¿no? Nosotros estamos actuando en la vía judicial, ¿está bien? Esto es un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Y en vía administrativa, el Poder Ejecutivo, que es quien administra, le puede decir a sus empleados que salten en un pie y tienen que saltar en un pie, ¿está bien? Ponen esto, no ponen esto, no ponen esto. Nosotros actuamos en una vía judicial. El trabajador, cuando llega a esa instancia judicial,
es porque hay algo con lo que no, digamos, quedó desconforme en esa vía administrativa. Que en la vía administrativa no lo hayan reubicado, no le hayan reconocido la enfermedad profesional, no le hayan, no sé, reconocido la contingencia, que tenga la contingencia y que crean que no tiene incapacidad. Eso que no nos genere un prejuicio para hacer nuestra tarea. ¿Está bien? Nosotros vamos a hacerlo con un marco legal, que es la tabla de incapacidades laborales. Ahora, pero en donde esa tabla de incapacidades esté dirigida a la actuación en vía administrativa, bueno, nosotros nos podremos alejar en la medida que corresponda para nuestra tarea y para la función que estamos desempeñando, porque si no, no tiene razón de ser que el trabajador ni vaya a la justicia, ni que haya un juez, ni que estemos nosotros, ni que haya todo un proceso judicial, ¿está bien? ¿Qué es lo que le da Perdón, seguridad? Ahora, nosotros nos vamos a adherir lo más que podamos a la norma, porque eso es lo que genera la seguridad jurídica, más allá que nos guste o no el baremo y si es más restrictivo, menos restrictivo, lo que fuera. Sí, Juan. Clau, tengo una pregunta. Sí. Entonces, con respecto al grado, estos Sí. de alta, todas estas condiciones no es que tienen que estar todas. O sea, puede estar una u otra no. Exactamente. Es O sea, una puede o la ser, otra. puede ser que no esté reubicado, pero que necesite La reubicarse. reubicación, exactamente Que como acá. eso pasa mucho, que por ahí siguen Sí, trabajando en lo mismo y exactamente. Una Sí, cosita sí, que tal yo- cual. Mira, justo nosotros se superpone. Justo nosotros vimos en Mar de Plata, el viernes, un trabajador, un marinero, que había tenido una dificultad importante, ¿no? Mientras se desempeñaba como marinero. ¿Y qué pasa? Está trabajando en otra tarea que no es la de marinero, y en donde él no manifestó las dificultades que tenía, que era una hernia de disco, era el accidente, digamos, por lo que reclamaba, en vía, digamos, cuando era marinero, ¿no? Digamos, la contingencia era en relación a una hernia de disco, pero en el nuevo trabajo, él no manifestó esto porque a través de un amigo le hicieron entrar, y el tipo sigue laburando y ameritaría reubicación en esa situación también, ¿está bien? De trabajo como también como marinero, que no fue nunca reubicado, ¿está bien? Porque los marineros cuando los despiden, trabajan mucho de manera, digamos, directa, no es que tienen contrato, bueno. Entonces, ¿qué hicieron? Arregló, bueno, no lo llaman más, ¿está bien? Pero dentro de lo que es el marco nuestro, nosotros lo tenemos que indicar la reubicación laboral y contar con este porcentaje, porque son dificultades altas que tiene para la realización de tareas. No hizo A pesar el de que proceso. ¿Cómo, Mael? claro, hay que darle el porcentaje de incapacidad igual, aunque Exactamente. esté trabajando en otra cosa, en otra empresa. Exactamente, también. Eso también hay que tener en cuenta, que nosotros no vemos contextualizado, no es todo en el mismo tiempo, ¿está bien? El trabajador por ahí, qué sé yo, inició el juicio hace 5 años, trabaja en otra cosa, tiene otra vida, y nosotros lo vemos en juicio. Bueno, lo vamos a ver dentro del contexto que se supone que está llevando, que fue, digamos, ese proceso, ¿está bien? Esa causa, por cuándo fue la contingencia, bajo qué circunstancias, y lo vamos a valorar de acuerdo a esa situación para esa tarea. ¿Está bien? No importa si sigue laburando de marinero o si tiene otra actividad, lo vamos a ver dentro del contexto de su reclamo y del accidente laboral que había tenido, como dice Mabel. Una cosita que no nos tenemos que olvidar en este contexto que están ahí, hablando. El perito tiene una ventaja, acuérdense de esto siempre. El perito es va a ser una pericia técnico-científica de una determinada especialidad. En este caso, el perito médico, estamos hablando del tema de salud, por ejemplo, el psiquiatra, el psicólogo, y tiene una ventaja. Acuérdense de esto, el perito, ¿por qué lo llama el juez al perito? ¿Por qué sortea un perito y lo llama para que venga y le explique? Porque justamente él no sabe de medicina, no sabe de la parte psicológica, psíquica,
Entonces necesita que haya un especialista, alguien que sepa el tema. Entonces, bueno, sortea un perito, venga usted, por favor, explíqueme esto, hágame esta evaluación, evalúe este señor, esta señora, y dígame, y hagamos un informe. Perfecto. Entonces ustedes, nosotros, somos la mano derecha del juez. El juez va a hablar a través de nuestro informe. Nosotros le damos todas las herramientas al juez, porque él no sabe, no entiende que es una reacción vivencial, que es eso, podrá tener una idea, porque los jueces leen, son muy inteligentes, ellos leen, estudian los casos y todo lo demás, pero no sabe. Entonces él va a confiar en su informe, le da lugar al informe que ustedes le digan. Si ustedes le dicen que amerita, es muy raro que el juez diga que no amerita recalificación. No le va a hacer eso. Habrá un caso, sí, conocemos algún caso cada tanto, pero va a ser lo que ustedes le pusieron en el informe. Si el informe está bien hecho, el juez va a hacer lo que ustedes le pusieron ahí. Para él, eso es palabra santa, porque él es el que decide, ni hablar que decide, pero lo toma como propio al informe que ustedes van a presentar. No se olviden de eso. Ustedes no son parte del juicio. Ustedes son peritos, son técnicos que el juez los usa para que lo ayuden a ustedes, al ingeniero, al contador, a todos los demás, para que él pueda emitir un fallo justo y lo que corresponde. Pero en la pericia médica, psicológica o psiquiátrica, el juez necesita un informe bien hecho y con eso va a definir el juicio. Por eso va a ser lo que ustedes dicen. Es muy raro, tienes un informe muy mal hecho, tienes algo, no sé, muy disparatado, para que el juez diga, che, para que si el juez se da cuenta que es un informe disparatado, imagínense cómo está de mal hecho. Entonces, no va a haber problema, ustedes no se persigan con eso. Si le dieron 12% y podía ser 13, 11, 9, 10,8, no va a pasar eso. El juez no va a hacer nunca eso. Nunca, nunca. Tiene que estar tan desastroso que sea el informe, eh, para que el juez lo desvirtúe y no le dé lugar. Entonces ustedes son la mano derecha del juez. Así que confíen en eso y hagan el informe tranquilo. Ustedes se supone que estamos hablando de que van a hacer lo mejor que saben. Van a usar su criterio y ya digo, podemos discutir un punto más, punto menos. Y ustedes usarán su criterio. Bueno, yo le doy para mí es recalificación. Listo, es recalificación. Y otro, a lo mejor otro perito, el mismo caso, le dice, no, no, porque puede trabajar, qué sé yo. Bueno, no importa. Ese criterio, lo que sí tiene que hacer, usa siempre el mismo criterio para todo. O sea, si hay un actor que no puede ser una escalera, bueno, yo le doy un intermedio, le doy una completa, listo. Y usar siempre el mismo criterio, nada más confíen en eso. No tienen que cada caso por separado. Si no, ustedes, el criterio suyo es siempre el mismo. Y el juez va a confiar en eso. Y el juez le va a dar lugar a lo que ustedes digan. Salvo que ya les digo, tan disparatado, que digan algo tan grosero, ¿no? Que tengan una cervical y le pongan 80% de capacidad. Bueno, él también se va a dar cuenta de eso. Che, acá hay algo que no está bien. ¿Está bien? ¿Se entiende? No se olviden de eso. Ustedes son la mano derecha del juez. El perito del juez casi nunca, son casos, no hay casi muchos casos, no hay que de desvirtuar de las pericias o pedir el cuerpo médico forense. Tiene que ser algo es muy difícil que pase eso. Así que confíen en eso, no se enrosquen en esas cosas. ¿Está bien? El criterio de ustedes es el criterio de ustedes. Bueno, lo que sí hay que tener es un criterio y mantenerlo. Nada más, es eso. Y conocer bien cómo es el baremo, para no decir cosas que a veces se nos pueden escapar. Pero no va a pasar eso, quédense tranquilos. Bueno, el factor de ponderación edad, ¿no? Es al momento del hecho o de la ponderación. ¿Cómo lo venían haciendo? Pregunta para ustedes, ¿eh? Yo lo hacía en el momento de la ponderación. Exactamente. Sí, Seguimos, yo también. es Pero- al momento de la ponderación. Ya les comento porque acá ustedes ven, yo les estoy comparando. No, no vamos a hacer un trabajo comparativo entre el decreto anterior, entre el baremo anterior y este baremo, porque no es la idea, porque el que usaba el otro lo usa y el que nunca lo usó, no hace falta que sepa que se usaba antes. Pero en algunos casos sí, vamos a ir ayornando con algunas comparaciones, sobre todo para los que veníamos laburando, como para tener una referencia en cuanto a esto de que si decimos que es más restrictivo, no es por una impresión, sino es porque particularmente hay diferencias numéricas, ¿está bien? Entonces, si pone rangos distintos, acá en lo que respecta a la edad, favorece, ¿no? Al trabajador, ¿está bien? Pero
al modificar el otro factor, digamos, quitando un factor de ponderación y modificando cuál sería la dificultad para la realización de tareas, es como que terminan ahí compensando, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa si una incapacidad? Vamos a decir algo, ¿no? Con respecto a los factores, lo digo por si no queda claro. Los factores de ponderación se saca el porcentaje, se suma el porcentaje de edad más el porcentaje que es por la dificultad para la realización de tareas y esa suma, ¿no? Es el porcentaje de la incapacidad que se le va a sumar, ¿está bien? No es una suma directa. Había antes esta cuestión de que algunos interpretaban que el factor edad se sumaba de manera directa, cosa que el bareísmo realmente no se desprendía tampoco, pero bueno, acá queda ya recontra aclarado que es que se hace, digamos, esta diferencia como si fuera una capacidad restante, ¿está bien? Es un porcentaje de la incapacidad que hemos calculado, son los factores de ponderación que se le van a sumar y van a conformar esa incapacidad definitiva, ¿está bien? Sí. Entonces, si tenemos una incapacidad laboral y permanente que incorporando los factores de ponderación es mayor o igual al 66%, no sé si se acuerdan, esto queda igual, el máximo que vamos a dar de incapacidad va a ser 65,99%. ¿Está? ¿Por qué? Porque como no llega con, y porque el decreto lo dice así, si vos con los factores de ponderación superás el 66, porque pasa a ser incapacidad total, ¿está bien? Claro. Bueno, entonces, Digamos como que la y, incapacidad y total la, debería ser sin los factores de ponderación. exactamente. ¿Y por qué cambia? Porque se calcula la indemnización de otra manera. No es lo mismo incapacidad parcial. Si yo tengo el 65,9%, la cuenta me va a dar menos que si le doy incapacidad total. ¿Está bien? Porque pasa a ser de otra manera la cuenta. Una cosita, lo que pasa también ahí tiene que ver con que si un actor o el trabajador en este caso tiene un 66%, quiere decir que hay que jubilarlo, porque ya pasó una incapacidad total. ¿Está bien? Entonces, la idea no es eso, porque entonces automáticamente lo jubilamos. Y nadie quiere eso, en realidad. Ni el trabajador, ni la empresa quiere que para el trabajador, ni el Estado quiere que se sume un trabajador que a lo mejor tiene 30 años de edad. ¿Está bien? Pasaría a ser jubilado. ¿Sí? Porque uno se jubila, por el 70% uno tiene que dar, se puede jubilar por invalidez. ¿Está bien? Entonces, por eso se lo dejan en 65,99%. Ese es más o menos el origen de la cosa. Bueno, ahora, ¿qué pasa si la incapacidad laboral es permanente, total, y con los factores de ponderación supera el 100%? Uno a priori diría, si yo aplico, si uso capacidad restante, no debería nunca llegar a 100% de incapacidad, pero tenemos ejemplos como la pérdida de ambas manos, que donde la incapacidad es 100%, ¿está bien? Entonces, en un trabajador que sufre una amputación de ambas manos, la ponderación de incapacidad sería del 100%. Bueno, a ese trabajador, ¿cómo hacemos? El máximo que se le va a dar con factores de ponderación, estaríamos superando el 100, ¿está bien? Y como el máximo otorgado no puede superar el entero, el total de algo, matemáticamente esto, lo que hacemos es darle como máximo solamente el 100%, ¿está bien? Una cosita más, igualmente, de todas maneras, en la fórmula, cuando alguien pasa el 66% de incapacidad, ya la fórmula no toma la incapacidad en cuenta. ¿Está bien? La fórmula matemática para que los jueces hagan el cálculo de indemnización, cuando el trabajador tiene más del 66, en la fórmula no entra la incapacidad. Es otra fórmula, así que tampoco lo modifica. Lo que sí va a tener ahí es que cobra un seguro, cobra, bueno, un valor, que no importa en estos casos a ustedes por ahí no les sirve, pero bueno, cobra un valor fijo por esa incapacidad extra, pero a la fórmula no le suma incapacidad. Se hace la fórmula sin la incapacidad en ese caso. ¿Está bien? Bueno, Esto como dato para que lo sepan ustedes, ¿no? Tampoco.
Ustedes ponen 65%, 75,9% y listo, no se compliquen nada más. O si tiene 100, como dice Kichu, bueno, ponen sí, no pasa nada. Bueno, quedó claro esto de los factores de ponderación. Usamos dos factores de ponderación, se suman entre sí, y a partir de ahí aplicamos, nosotros hemos calculado la incapacidad y a ese valor, ¿no? Lo vamos a multiplicar por los factores de ponderación para calcular un porcentaje de la incapacidad que se le suma, ¿está bien? Después vamos a ver un ejemplo. Vamos a hablar del método de la capacidad restante. El método es que tenemos un porcentaje de incapacidad por la capacidad residual sobre 100 nos da el valor de incapacidad. ¿Está bien? Esta es la fórmula de Baltasar. El baremo que dice que lo aplicamos al método de la capacidad restante en contingencias laborales. ¿Está? Así está el título en el baremo. Ahora, repasemos. ¿Cuáles son las contingencias laborales? ¿Se acuerdan que cuando empezamos Accidente laboral, accidente in itinere y la o enfermedad enfermedad profesional? Exactamente. Acá se genera, digamos, una contradicción en la misma tabla, ¿está bien? ¿Por qué? Porque dice que para el caso de preexistencias, ¿no? Si tenemos que determinar incapacidad laboral permanente que presenta, ¿no? Estas preexistencias, se va a utilizar el método de la capacidad restante. ¿Qué dice el decreto, la tabla? Que se tiene que aplicar ¿en qué? En las contingencias laborales. Entonces, una preexistencia no sería una contingencia laboral. Ahora, ¿por qué digo que la preexistencia no es una contingencia laboral? Porque a priori uno que dice, bueno, pero si tuvo otro accidente laboral, bueno, sería la preexistencia. Bueno, no, porque por definición, ¿de dónde surge el término preexistencia? ¿No es cierto? Bueno, la Ley de Riesgo de Trabajo, en su artículo 6, inciso 3b, ¿no? Dice que están incluidos en esta ley los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña, perdón, están excluidos, ¿está bien? Dentro de la Ley de Riesgo de Trabajo. Cuando hubo dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo, ¿está bien? Y las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional van a estar excluidas de la Ley de Riesgo de Trabajo. Esto dice la ley, ¿está bien? Y ahí surge el término de preexistencia, que es todo aquello que queda documentado que el actor tenía previo al inicio de la relación laboral. Perdón, Claudia, justo tengo que contestar una impugnación de un trabajador que tiene 10 millones yo no lo, de otro juicio, viste que hay Sí, trabajadores que tienen, sí, bueno, varios varios dictámenes por juicios, ahí. varios dictámenes, y entonces el abogado me impugna, no sé por qué no estaba en el expediente, porque yo lo reviso, pero... Y me dice, mire, usted le dio tanto, no me acuerdo, pero tiene este caso de que se le torció el dedo, se le torció la rodilla, de que, bueno, y me marca cuando me impugna, me dice, mire, tiene todas estas preexistencias, usted se las tiene que tener en cuenta al momento de dictaminar. Bueno, ¿Yo las tengo que tener en cuenta o el juez? Las tiene que tener en cuenta el juez, porque si yo te digo, yo como perito, ¿no? Si a mí me dice que tengo que tener en cuenta las preexistencias es aquello que es esto, es todo aquello que estaba acreditado, previo al inicio de la relación laboral. Y la Ley de Riesgo de Trabajo. No, pero estos son accidentes dice, que... Bueno, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que el decreto, la tabla, deja un vacío, porque empieza a hablar de preexistencia. Después vamos a ver que habla de secuelas concomitantes en un mismo siniestro, pero no dice accidentes previos, contingencias laborales previas que se tienen que tomar en consideración.
lo define dentro de preexistencia. Y cuando nosotros vemos que es una preexistencia es algo que estaba previo a la relación laboral, al establecimiento de la relación laboral. Entonces, vamos a seguir trabajando como si fuera el 100% que el trabajador tenía. Con el 100% tuvo el accidente y le doy el porcentaje. Y cuando me lo impugnen, porque el baremo dice de la preexistencia, le ponemos esto en la impugnación. Que una Sería preexistencia, según el artículo 6 del acoso de trabajo, es en la iniciación en la relación laboral y exactamente. a llorar a la iglesia de Luján, digamos. Y que lo defina, exactamente. Y lo define el juez. ¿Está bien? Lo define el juez. Perfecto. Después. ¿Por qué? Porque yo les digo en serio, perdón, porque insiste. uno dice, si habla de preexistencia, estamos hablando de esto. El baremo dice preexistencia. Ahora, ¿por qué no podemos aplicar una preexistencia? Por la misma ley dice que esto queda excluido de la ley de riesgo de trabajo. ¿Está bien? El decreto, la tabla anterior, esto lo definía justamente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque decía que se partía del 100, que no se tomaban en cuenta. Y acá, en esta tabla, lo que quisieron hacer es considerar esto de accidentes laborales, contingencias que el trabajador sufre y que eso sí mermaría su capacidad laborativa y que las tengamos en cuenta, pero ¿qué hicieron? Se equivocaron y que le mandaron el término de preexistencia. Y una preexistencia no es esto, ¿está bien? O vieron que también, a veces la ART, Gómez, la ART rechaza a veces contingencias argumentando que son preexistencias. Si son preexistencias, tienen que estar acreditadas en el prelaboral. ¿Está bien? Una cosita, les doy un ejemplo para que lo sentir de manera contundente. Imagínense que va a trabajar un señor, una señora, un joven. No, pero este es contundente para que hablando del tema. Va a entrar a trabajar de telefonista, lo tomaron de telefonista, imagínate, pero este señor, esta señora, escucha perfectamente bien, entonces él trabaja de telefonista. Pero ¿qué pasa? Por determinada situación, por lo que sea, perdió una pierna, que es un 65% más o menos, está amputado, y no ve de un ojo, que son 42%. Esperá, imagínate, 65 más 42, ¿cuánto tenemos, no? Más del 100%. Entonces, ¿qué llegaremos a la situación que el trabajador le debe plata encima del porcentaje? O sea que cualquier accidente que tenga va a tener 0% y tiene encima 10, más o menos un promedio de menos 10, como el chinchón. O sea, arrancaría con menos 10. ¿Entiende? Que sería una cosa ilógica. Entonces, la misma lógica lo va a llevar usted. Van a decir esto no es así. Pues justamente, lo que pasa es que los abogados usan cosas en las impugnaciones, no saben de este tema y mezclan todo. Para ellos es todo lo mismo. Como me dijo un señor una vez, un abogado, que vino y me dijo como el actor que representaba no podía mover el tobillo, bueno, no podía manejar un vehículo como a él le gustaba y soñaba en la vida, entonces era 100% incapacidad porque había perdido todo su deseo de satisfacer en su vida. Entonces era 100% de capacidad un tobillo que tenía 5% de incapacidad. ¿Te entiendes? Entonces ese es el concepto. No hay preexistencia. No está marcado en el preocupacional, se terminó la historia. Arranca con el 100%, como este señor amputado y sin un ojo. ¿Está bien? Que ya tendría el 110%, entonces estaría debiendo plata encima ese hombre. ¿Está? Ese es el concepto. No sé si me estás... perdón. Sí. Insisto con esto. Este trabajador en la misma empresa tuvo... Un día se golpeó la rodilla, otro día se golpeó la mano, otro día se golpeó el dedo. Bueno, por ahí podríamos hablar, si querés, podríamos hablar de concausales, que es otra cosa. Y que incluso el decreto habla de lesiones en el mismo sector que ya había tenido previamente un accidente, que es otra cuestión. Eso es otra cosa con la preexistencia. Lo que pasa es que los abogados pícaros mezclan todo. Y no tiene nada que ver una preexistencia, como contaba el Kicho, con esta que son con causalidades o esta situación de accidentes previos. ¿Está bien? Que eso lo determina el juez, que se fije. Y en el último de los casos, acuérdense ustedes dan su criterio, ustedes están dando un informe técnico pericial que ustedes creen por sus conocimientos y su experticia determinan esto. Tal cosa, X cosa. Listo.
Después lo tomaron no en cuenta, que ya les digo, lo va a tomar en cuenta en general. Lo va a tomar en cuenta, pero supónganse que no. Bueno, es una cuestión del juez, que haga lo que quiera después. Es una potestad del juez. El juez es el dueño del mundo, entonces el juez hace lo que quiere. Y que le parece que no te lo da, no es persistencia, no es persistencia. Si y él la quiere poner a la persistencia porque se le ocurre, como este señor, este ejemplo que yo le di, que ya tenía 110 de incapacidad antes de empezar a trabajar, o sea que ya debe 10 pesos, bueno, y después lo toma como valor, bueno, lo tomará, qué sé yo, cosas de él, ya es un problema de él. Ustedes no se enganchen en eso es lo que el Perdón, concepto. Sí, en las comisiones médicas, en los dictámenes, muchas veces ponen como preexistencia, en realidad tengo entendido que los preexistencias son los accidentes previos y ellos hacen la capacidad bueno, pero restante por ahí. ¿Me dejas hablar, Gómez? dale. A razón de eso es que yo les puse qué es la definición de preexistencia, de dónde surge la... Vamos a volverlo, así lo... Porque una cosa es lo que digan las comisiones, la comisión puede decir lo que quiera, ¿está bien? Ahora, ¿qué dicen las normas? ¿Qué es una preexistencia en un trabajador? Es algo que está previo a la iniciación laboral, previo a la iniciación de la relación laboral. Eso son enfermedades preexistentes. De ahí surge el término, no es un término médico, no es un término, surge de este artículo de la Ley de Riesgo de Trabajo. ¿Y qué dice? Que esto queda excluido de ser evaluado, de ser considerado dentro de esta Ley de Riesgo de Trabajo, ¿está bien? Para la cual se hace la tabla de evaluación de incapacidades laborales. Ahora, Clau, entonces, perdón. cuando las comisiones hablan de preexistencias y que rechazan contingencias argumentando que son preexistencias, en realidad sí podría ser una preexistencia, pero tiene que estar en el prelaboral de este individuo, del trabajador, para ponerlo con ese nombre. Ahora, ¿qué hacen? Le ponen ese nombre para rechazarlo. ¿Y qué pasa? Los abogados, como no saben bien, digamos, con qué normas están trabajando, y nosotros como peritos, por más que seamos médicos legistas algunos, por ahí no tenemos claro tampoco estos términos, porque no se pueden hacer toda una evaluación, el médico laboral o de que hace trabajo, no se pone a estudiar la ley de riesgo de trabajo, la ley de esto, la ley, los recursos de ley, bueno, no tiene, digamos, por qué. Pero con esto, si a mí me están impugnando, como en el caso de Mabel, ¿no es cierto? Y el abogado dice que son preexistencias, bueno, yo le digo, no, no son preexistencias, porque esto no está acreditado antes de la iniciación de la relación laboral, de acuerdo al artículo 6, inciso 3 de la Ley de Riesgo de Trabajo, ¿está bien? Ahora, me dice que son accidentes que ya también fueron contingencias, pero ¿saben qué pasa? Deja un vacío ahí el mismo baremo, porque no habla de eso. Empiezan a hablar y a embarullar la cosa con las preexistencias y no lo definen a otras contingencias, no dan ejemplos, no dan la situación de que hubiera otras contingencias, entonces como la tabla no dice qué tenemos que hacer con eso, nosotros, ¿no? Lo que decimos es, bueno, yo lo informo, parto del 100% de capacidad laboral, porque de hecho se estaba desempeñando en sus tareas, y que el juez lo decida. Clau, pero Por el baremo no dice ten- qué ten- hacer en esas situaciones. Sí, Juan. pero teniendo en cuenta, por ejemplo, que tiene dos accidentes laborales distintos en distintos Sí, segmentos corporales, ¿no? sí, El primer accidente laboral tiene una sentencia con un porcentaje X, supongamos sí, 8%. Cuando sí. nosotros evaluamos el segundo accidente laboral, ¿no hacemos capacidad restante de ese 8% que ya tiene sentencia? Si tiene una sentencia judicial, podría Sí, usarla o no, y si no, dejárselo al juez para que lo use. Porque eso es cosa Claro. juzgada. Está bien que haya una sentencia claro, judicial en cuanto a la determinación de incapacidad. Ahora, claro, si por es eso. por un trámite administrativo, por el historial siniestral del trabajador, yo no Y la ese hago. primer siniestro con sentencia firme ya, ¿no es Sí, una preexistencia? No, no. Por definición, no. no es una contingencia previa, no es Claudia, una preexistencia. tal vez No, el no es término, preexistente. tal vez el término Claro. Y menos, preexistencia es más, perdón la interrupción. perdón, sí, que tal vez el término preexistencia es más homologable
a una cobertura social, como cuando Claro, uno va a hacerse socio de una obra social, cualquiera fuera, exactamente. piense También se aplica, digamos, en esas situaciones. Cuando, exacto, porque no, digamos, la preexistencia es o en esto laboral y si no en otras situaciones, justamente lo que decís vos, Marta, ante la afiliación a una prepaga, donde se habla exactamente. de las preexistencias. Y lo que decía Juan, que a lo mejor Juan, esto que vos tenés por ahí un accidente en una mano y tenés una secuela, volvés a tener un accidente laboral en la misma mano y tenés la misma secuela, ahí es lo que decía Quique de la concausa, que a lo Ahí mejor, sí, bueno, pero eso lo contempla el baremo, esa claro, situación, ¿está bien? eso sí, Miren, sí, sí. con respecto a la preexistencia propiamente dicha, pone el baremo este ejemplo, ¿no? Un trabajador de 45 años con una preexistencia del 15%. Entonces tiene una capacidad restante del 85%, ¿está bien? Que surge de restar ese 100 al 100, restarle el 15%. Hasta ahí estamos, ¿no? Y presenta una consecuencia de un accidente de trabajo, de una contingencia laboral. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice el baremo? Que usemos las preexistencias, que las tenemos que tener. Esto en este caso sería algo que está documentado previo al inicio de la relación laboral, porque dice preexistencia, ¿está bien? Bueno, entonces pone amputación del dedo mayor derecho a nivel de edad 6%, factores de ponderación se calculan, que es la dificultad para la realización de tareas, calcula la edad para 45 años, que es un 3%, suma 10 más 3, 13, el 13% de 6, ahí me van siguiendo, ¿no? Acá el 13% de ese 6% de incapacidad es 0,78. Entonces, el porcentaje total de incapacidad va a ser este 6, no, perdón, el total, tendríamos 6 más 0,78, ¿está bien? 6,78. Pero como aplicamos capacidad restante, ese 6,78 nos queda 5,76%, ¿está bien? En esto ustedes dicen, bueno, 6,78, 5,76, casi un puntito de incapacidad, pero miren este ejemplo, ¿no? Y hagamos este ejercicio. Tenemos un trabajador, 45 años de edad, telefonista, justo como por eso decía aquí que tengo un ejemplo con un telefonista, sufre un accidente laboral, una fractura de tibia sin secuelas en pierna derecha, ¿no? Pero presenta una preexistencia, o sea, tiene una incapacidad acreditada en su preocupacional previo a la iniciación de la relación laboral, ¿está bien? Viene con el preocupacional y dice, no, acá este señor tenía una preexistencia. ¿Qué preexistencia? Resulta que era monocular, ¿está bien? Entonces tenía una preexistencia del 45%. Yo aplico capacidad restante, me queda 55%. O sea que yo en un señor que estaba trabajando como telefonista, que era monocular, que tenía su capacidad laboral plena del 100%, por si no, no lo hubieran contratado para ser telefonista, para ser telefonista tenía esa capacidad, también laborativa del 100%. Al momento de sufrir una contingencia, se la pongo en 55% a la capacidad restante. Entonces, si una fractura de tibia sin secuelas es un 10%, ¿no? Con los factores de ponderación, ¿no? Suponiendo que, bueno, tenía la edad de 30, me queda en 10,33%. Pero me queda un porcentaje de pronto, de tener una incapacidad de 10,33 por la contingencia de la fractura de tibia, pasa a tener 5,68% de incapacidad. Y ni hablar si de pronto era monocular o tenía, no sé, un 70% de incapacidad, por ejemplo, porque tenía una amputación del miembro inferior, era una amputación, ya supongamos que era su preexistencia. Y de pronto pierde un ojo. O sea, hago el 45% del 30% de capacidad residual, estaría haciendo, ¿está bien? Por eso
esto es una incongruencia que se tenga que metodológicamente aplicar de esta manera el baremo. Y ustedes me dicen, bueno, pero el baremo dice esto. Pero ¿qué pasa? Está en contradicción con la propia definición de preexistencia. El baremo, se entiende, ¿no? Cuál es por eso, no es lo mismo el ejemplo que ponen acá de un 85, partir de un 85, y bueno, de pronto tenía 6%, sacamos un puntito, que de alguien que tiene otro tipo de preexistencias. ¿Está bien? Y acá en preexistencias, ¿qué pasa si somos diabéticos, hipertensos, ya tenemos o escuchamos menos al momento de, o sea, ¿cuántos son los trabajadores que gozan de pleno estado de salud al momento de iniciar sus tareas laborales? Que para la tarea laboral, la capacidad laborativa es del 100. Acá el baremo habla de preexistencia. Entonces, si yo me voy al término, no tendría, salvo que estuviera, y si estuviera, nosotros tampoco aplicamos porque es una incongruencia. Aplicar una preexistencia, por más que obviamente tendría que estar acreditada en un preocupacional, en situaciones como estas. Entonces uno dice, bueno, pero entonces a este se le aplico y al otro no, y no. O aplicamos ese criterio para todos o no lo aplicamos. Clau, en Sí. la práctica muchas veces no aparece el preocupacional. Sí, obvio, porque no lo hacen. Porque no lo hacen generalmente. Entonces, digo, si vamos a tomar esto, el concepto para cuando nos vengan a impugnar que nosotros no aplicamos preexistencias, cuando ellos consideran que preexistencia es contingencia, ¿no? Yo lo que le voy a decir es, bueno, el señor trabajaba 100%, porque estaba en 100%, tuvo el accidente y yo voy a tomar el accidente porque preexistencia es otro concepto. Digo, porque en la práctica muchas veces no tenemos el preocupacional. Y si me dicen, bueno, pero el preocupacional, yo voy a decir, no está en autos el preocupacional, por lo tanto, tomo 100% de la capacidad laborativa del trabajador. Exacto. Sí. Va. Bien, te escucho por el micrófono de Quique. Pero Eso es así. Carla, lo que decís, que es para lo que vos decís, que bien decís, tiene que ver con la cuestión del caso en sí mismo, porque la incapacidad es de la total obrera. Esto es una ley para los trabajadores que están, nada más que vos estás merituando una incapacidad laboral para ejercer un trabajo. No es lo mismo que el civil, por ejemplo, que es distinto. ¿Y esto por qué tiene que ver? El clásico ejemplo, justamente, el telefonista de nuestro hospital era ciego de nacimiento, este chico, y trabajó y se jubiló en el hospital con los años, que llegó a su edad y qué sé yo. O sea, imagínate, era 100% de capacidad, ¿sí? Y entró como ciego de nacimiento, o sea que él no tenía que reclamar nunca un accidente laboral. ¿Entendés? Suponete que iba a tener una desgracia, como ese ejemplo que yo le daba, que le amputaron la pierna porque tuvo un accidente, en fin, no sé, cualquier cosa. O sea que nunca hubiera podido reclamar porque ya estaba con cero incapacidad. Ya no tendría más incapacidad que reclamar. Y es la capacidad, este concepto es muy importante, es la capacidad laboral para lo que vos estás haciendo. Y no tiene nada que ver, porque se confunden todos los términos, la incapacidad civil, la incapacidad, la discapacidad, y no, es para incapacidad laboral en ese momento, para ese actor, en ese tiempo y en ese determinado lugar. Porque imagínate, este compañero nuestro, le apuntan una mano, ¿y qué hace? 0% y ya tiene el 100%, no le puedo dar nada. Claro, por eso yo decía, en la Siempre práctica, es el 100%. como Por lo menos nosotros arrancamos, siempre es el 100%. bien, y de última, y vamos a seguir el juez, tomando esto. a nosotros una sola vez, te digo ya en años, no estamos hablando de años y años, una sola vez yo tuve un juez que me dijo, tome el 15% mejor dicho, el 85% de capacidad instante para este caso, por tal caso. Bueno, me lo dijo el juez, listo, yo lo hice así. Una sola vez. Y nosotros habremos hecho miles y miles de pericias. Y se lo va a decir el juez de última. Así que no se enganche tampoco en eso. Háganlo como usted, el criterio que ustedes toman. Y ustedes toman el 100%. Y el juez dice, no, el juez se lo va a descontar en todo caso. Si le parece que no, lo tiene que tomar en cuenta, se lo descontará y bueno, él hará su cuenta y no va a pasar nada. ¿Está bien? Pero son las incongruencias de este tipo, como dice Claudia. ¿Viste? La ley pues se confunden, las hacen los abogados estas leyes,
que no saben porque en el fondo la termina siendo abogado, no participa médico, en general no participa ninguno, le preguntan a uno, viste, al tío, al abuelo, no participan, las hacen abogados. Y el abogado se mete en medicina que no tiene ni idea, y toma su criterio y mezcla los términos, pero es todo igual. Es como cuando dice Kichu, el daño psíquico, psicológico, psiquiátrico, mezclan todo, es todo lo mismo para ellos, ¿viste? ¿Viste? La locura, y es todo loco y es lo mismo, para los abogados es todo lo mismo. Y este es el problema, que las leyes las hacen los abogados. Y hay cosas que saben y hay cosas que no saben, como por ejemplo medicina. Y ahí está el problema. ¿Está bien? Así que usted tome ese criterio y después va a decidir en todo caso. ¿Está bien? Nosotros, por ejemplo, con Kichu estamos siempre a favor del trabajador, digamos, ante la duda. ¿Viste? Beneficiamos al trabajador si nos parece. Y ustedes pueden tomar el criterio contrario y está bien también. Digamos, no hay problema. Kichu. Pero en el caso de usar las preexistencias, en alguna situación va a pasar esto, como dice aquí, si tiene una preexistencia del 100%, como una amputación de ambas manos, y realiza tareas que puede realizar sin la utilización de las manos el trabajador, llegaría a la situación en que no tendría incapacidad. No habría manera de ponderársela, también le daríamos ínfima, porque no le va a quedar capacidad residual. Pero bueno, después, pero bueno, nuestro criterio es este, Carla, que es más o menos el que seguía haciendo. ¿Por qué? Porque dentro de los ejemplos dan ejemplos en el baremo, ejemplos que son, digamos, lógicos en la práctica. Ahora, y pasan cuando uno lo quiere extrapolar a todos los casos y que de pronto sea esto un método estandarizado como se propone que es, en la práctica deja de ser tan posible, ¿no? Después, con la metodología de la capacidad restante en secuelas concurrentes. ¿Cuáles serían secuelas concurrentes? ¿No? Entonces son aquellas que presenta un trabajador como resultado de una misma contingencia. ¿Está bien? Entonces acá, el decreto hasta ahora habla de capacidad restante cuando hay preexistencias y en el caso de que sean secuelas concurrentes. ¿Está bien? Que esto es lo que veníamos haciendo. Aplicábamos capacidad restante cuando había secuelas concurrentes. ¿Está bien? Salvo en los casos de secuelas concurrentes en determinados sectores corporales que el decreto aclara cómo vamos a aplicar la suma aritmética. ¿Está? Entonces vamos a aplicar la fórmula de Baltasar. Siempre comenzamos por la mayor incapacidad que estamos calculando y partimos de la capacidad laboral total del 100%. Esto dice el decreto, ¿no? Y continuamos con el resto de las secuelas de manera decreciente. Digamos, en este caso no hay dudas, ¿no? Si alguien en particular no lo tiene claro a cómo hacíamos la capacidad restante, me dicen no hay problema, ¿está bien? A ver. Entonces, acá vamos a repasarlo, suponiendo que tenemos una incapacidad calculada del 1%. ¿Se ve la tablita? Sí, sí, se ve. ¿Sí? El Excel se ve, la del cálculo. Sí. Ah, Sí, bueno. sí. Entonces, La tabla suponiendo que verde y tenemos, amarilla. claro, un 23%, 20%, 12% de incapacidad, entonces, bueno, acá en este caso, la tablita lo hace solo, pero lo que hacemos es calcular entonces este 20% aplicando capacidad restante, que es decir, al 100 le sacamos ese 23, nos queda 15,40 y así vamos calculando el porcentaje de incapacidad que corresponde. ¿Está bien? Que eso era lo que hacíamos ya previamente. Clau, ¿te puedo hacer una consulta? O, bueno, termina con esto, después te pregunto, para no cortarte. Porque es del baremo, no es puntualmente de la fórmula, así que tranquila, seguí que yo después te pregunto. Igual, miren, estamos 21 a 13, sí. Así que lo que vamos a hacer es terminar con esto de capacidad restante, factor de ponderación, así ya la próxima voy a tener que compensar lo de la introducción de esta. Entonces, ¿qué pasa si hay preexistencia en aparato o zona anatómica que debemos evaluar? Bueno, acá, ¿qué dice cómo es el baremo? Que la incapacidad
preexistente, también dice preexistente, ¿está bien? Debe restarse a la incapacidad laboral actual de la zona anatómica o aparato, sin incluir los factores de ponderación. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador tenía una preexistencia por definición, por ejemplo, en una rodilla? Está bien que nosotros, ¿por qué? Porque tendríamos una situación que contribuye a la incapacidad, ¿está? Entonces, ¿es lógico hacer esa resta de la incapacidad actual con la incapacidad previa? Sí, digamos, es criterioso. Entonces tenemos un ejemplo de un trabajador, 55 años de edad, con una dificultad intermedia para la realización de tareas habituales. ¿Qué dice el decreto? Que lo que vamos a tomar es la incapacidad pura sin los factores de ponderación para tener en cuenta, ¿está bien? Entonces, si ahora tengo una limitación, en este caso habla de columna dorsolumbar, ¿está bien? Teníamos una limitación del 4% previamente, y ahora, de pronto, luego de la contingencia, el trabajador tiene una incapacidad en columna dorsolumbar de un 6%, ¿está bien? O sea, esa incapacidad aumentó. Restamos el 6% que tiene actualmente menos, acá puse pero 2, es menos el 4, ¿está bien? Y nos queda como resultado, acá está mal puesto, un 2%, ¿está bien? Igual después yo les paso la presentación, se la voy a corregir. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Carla. Siempre Sí, que el trabajador haya entrado con una limitación funcional de columna a ese trabajo. A ese trabajo, exactamente. A ese trabajo. Que si en este tuvo caso otro accidente previo, en ese trabajo, un accidente que le dio un 4% de columna dorsolumbar, yo no la tomo en cuenta y le doy el 6%. Bueno, en este caso, si es sobre el mismo sector anatómico que estoy evaluando, sí, porque sería una concausa. Ya me cagaste. ¿Está bien? O sea, porque ¿qué pasa? No es lo mismo que yo porque valore. no lo voy a tomar. Ahí está, porque es concausa, Claro. y ahí sí le tengo que hacer, pero ahí le estoy haciendo capacidad de restante. Antes en concausa le hacía más o menos aujímetro un 50 y un 50. No, acá ¿qué dice? Bueno, porque ¿qué dice el baremo? Que vos primero lo restás, ¿está bien? Bueno, vos decís, bueno, si tenía 4% de incapacidad previa y ahora tiene 6, bueno, quiere decir que ese 2% es lo que aumentó de la incapacidad que tenía. Es esa distinción, ¿está bien? Es lo mismo que antes hacíamos en un porcentaje, porque uno lo podía, también ¿qué hacíamos? Lo presumíamos y por ahí no era algo que estaba registrado. Y ahí sí, por ahí le decíamos, bueno, pero si no está registrado, nosotros ¿por qué vamos a asumir que tenía algo previo el trabajador? ¿Está bien? ¿Por qué le voy a dar menos de columna? Porque yo creía que tenía algo, si no estaba documentado dentro de su historial, de sus preocupacionales, dentro de sus controles, digamos, ocupacionales que se tienen que hacer periódicamente. ¿Está? Entonces, en este caso, sí restamos, porque es el mismo sector corporal. Entonces tenemos una incapacidad la cual aumenta. Y entonces, o sea, no sería real que el 6% de incapacidad sea todo producto del siniestro, porque ya tenía ahí algo previo, ¿está bien? Pero eso previo tiene que estar documentado. Y acá lo toma como preexistencia, pero hiciera una preexistencia en el mismo sector corporal, bueno, lo puedo tomar. Ahora, ¿cuál es el tema de esto? Dice de tomarlo sin los factores de ponderación, pero ¿qué pasa? El ejemplo del baremo, ¿qué dice? Que tenemos una capacidad restante, ¿está bien? Obliga a hacer capacidad restante también. Además de restarle a nuestra incapacidad nueva la incapacidad anterior, dice partir de una capacidad restante menor. Esto, por criterio, o sea, porque le saco del porcentaje. 2 veces. Claro, Dos veces le estoy sacando. Dale, sacale más. Exactamente. Ahora usted me dice, ¿y cómo lo haría? Yo, la verdad, tampoco aplicaría acá, no partiría de una capacidad restante, o lo hago arriba o lo hago abajo.
Parto de una capacidad menor, bueno, entonces valoro el 6%. Parto de una incapacidad digamos, del 100%, bueno, entonces hago 6 menos 4, que tiene que ser 2. ¿Está bien? O 2, bueno, acá el ejemplo que después se los voy a corregir. ¿Se entendió Pregunta. esto? Sí. Sí, pregunta. Columna es todo un sector. Si tenía un problema en la cervical y después en la dorsolumbar, ahí harías capacidad restante, porque sabemos que una cosa es la columna lumbar y otra es la dorsal. Otra es la cervical, por ejemplo. Porque columna es todo una, Columna es una. ¿o no? Se suma de manera directa. Ah, directa, bueno. Pero si yo, por ejemplo, vos decís, si en el caso de que ya tenía una secuela, digamos, en el mismo sector corporal que estoy, no, hago capacidad restante si es en el mismo sector, ¿no? Si es cervical. De la columna. Claro. Si es cervical, del mismo sector. Si es... Claro, si fuera que me limita, que ya tenía una limitación dorsolumbar y agrega dorsolumbar, ahí lo resta. Ahora, si era dorsolumbar tenía previo y resulta que ahora tiene una cervical, no, con una cervical no tenía ninguna incapacidad. Eso era eso preguntabas, Carla. Sí, eso, justamente Claro. eso. Bueno, vamos a llegar hasta acá, ¿está bien? La idea, les digo, tengo planificado no excederme en el horario, que hagamos un pequeño intermedio, más o menos, aunque sea de 10 minutos, cosa que todavía no lo puedo, pero ya lo voy a cumplir. Así que la próxima vamos a arrancar con piel, vamos a hacer todo osteoarticular, que era la idea hacer, y en lo posible vamos a ir avanzando. Después de osteoarticular hay un montón de situaciones, salvo poner la parte de lo psíquico, que quiero que lo veamos bien, la parte de las complicaciones neurológicas. Hay muchas cosas que se avanza mucho más rápido que en esto, que es lo más complicado y lo más frecuente, ¿está? Así que bueno. Clau, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Sobre las lumbalgias postraumáticas, la lumbociatalgia, eso voló todo. En el Sí. baremo nuevo ya no está. No Lo está. puedo poner como limitación funcional, ¿verdad? Lo pongo así, igual que el anterior. O sea que, digamos que por otra Mira, causa que tenga una limitación. Viste que justo en el chat, María José, que ahora está anotada acá en el curso, pero justo hoy no podía estar, que Sí. tenía un caso en donde ella tenía una cervicobraquialgia y justamente no está el caso clínico de cervicobraquialgia, entonces ponderó limitación funcional de manera muy acertada, ¿no? Y Ok, por otro perfecto. lado, el compromiso radicular, que en ese caso se suma, después lo vamos a ver igual, pero se suma de manera directa. Todo lo que es osteoarticular con lo que sea compromiso neurológico. Ok, pero si es una Eh, lumbalgia solamente, lo pondero como limitación funcional entonces ahora. Claro, Pero para la tendría que ser con limitación funcional limitación. no es que, pero Tenés para que la tener un limitación estudio funcional que lo que compruebe. te lo compruebe. Ahí está, Tendrías que es lo que tener, dice Marta. Tengo rectificación de la lordosis, Bueno, en estudios tengo cosas como para poder darle la limitación. perfecto. exactamente. Y te Pero hago otra digamos, consulta. ahora el tema es que, por ejemplo, un trabajador, ¿no?, que sufre un accidente en itinere, en donde hay un latigazo cervical, digamos, la rectificación no es patognomónica de latigazo cervical, ¿está bien? Y podría tenerla o no tenerla, y no obstante tener el mismo cuadro de cervicalgia, no de cervicobraquialgia, ¿no? Y podría tener la contractura, y de hecho no son casos que están definidos, que no están definidos en el ámbito judicial, están definidos desde la medicina, ¿no? Y que no tienen alteraciones anatómicas. Por eso decía, siempre vamos a encontrar apoyo, digamos, en algún estudio como para fundamentar una limitación funcional. A mí me parece No, que si no. tiene la clínica y coincide con lo que le pasó, ¿no? A mí me parece que no siempre. Ahora, y tampoco, porque, digamos, porque nosotros somos médicos, entonces no podemos dejar de dar
situaciones, digamos, que parten de la medicina, desecharlas en función de lo que dice una norma legal, ¿está bien? Que metódicamente uno obviamente pretende seguir, ¿no? En esto de que les decía, tiene que ver con una cuestión de lo que es la seguridad jurídica. ¿Qué significa? Que la ley, sea mala o buena, sabemos que es esta y en función de eso tenemos que tratar de ajustarnos, ¿no? Porque eso a todos nos sirve, que la ley se aplique de acuerdo a que está. Más, menos, nos beneficia. Ahora, pero en donde se contrapone la ciencia, ¿no? A una norma, bueno, porque, digamos, la profesión no está regida por esas normas legales, nuestra ciencia. Bueno, ahí, porque qué sé yo, el perito mecánico podrá sujetarse a determinadas pautas normativas. Y nosotros no necesariamente, y no siempre, sobre todo cuando esto está hecho desde, digamos, tiene un origen que, donde tampoco se integraron actores, ¿no? Como en otros países, para poder hacer un baremo que sea, con el cual todos podamos estar, digamos, de acuerdo, ¿no? Pero más allá de eso, que no es una cuestión de que si estoy de acuerdo o no, sino de qué aplicación puede tener y si realmente es en la práctica uno puede sustentar sus informes estrictamente de acuerdo a lo que dice el baremo. O sea que vamos a tener que trabajar mucho en lo que es consideraciones médico-legales para poder explicarle al juez por qué ante determinadas situaciones nosotros por ahí le damos más o por limitación funcional, justificando que muchas veces en los exámenes complementarios no vamos a encontrar asidero anatómico para decir que esa persona pudo tener, pero que nosotros como científicos o como médicos sí podemos justificar o podemos decir que tiene alta probabilidad de tener esa secuela a partir Sí, de la contingencia que pero tuvo. incluso no es que no va a tener asidero anatómico, no lo podemos demostrar de acuerdo a los métodos actuales. Común, claro. Claro, Sí, porque hay, de comunes. hecho, para cervicalgias y latigazo cervical hay un montón de bibliografía y hay un montón de trabajos Tal cual. médico-legales que dicen que post-mortem tenían lesionados músculos que no habían salido en la resonancia y demás. Nosotros, dentro de las consideraciones médico-legales, podemos decir eso. Sí, yo también pongo muchas veces que la revisión médica es un acto dinámico y un estudio complementario es algo estático. Entonces, que muchas veces nosotros vemos cosas que en la estática no están en lo dinámico. Tal cual. Estaba pensando en que vamos a responder y vamos a salir a responder porque, bueno, yo soy bastante estricta en esto de, bueno, el abogado, siempre me impugnan que yo no pido psicodiagnósticos. Y los mando a cagar porque no me vengas a decir que un psicodiagnóstico me va a decir si el tipo está deprimido o no está deprimido cuando yo lo estoy evaluando. Tal cual. Bueno. Y dentro, y aparte, seguiremos, digamos, si hay algo que a nosotros de la justicia. Exactamente, digamos, pero si hay algo que a nosotros nos tienen que, digamos, nosotros tenemos que cumplir, ¿no es cierto? Y es una exigencia para todos los peritos, y en este caso el perito médico, es justamente aplicar el método propio de su experticia. Bueno, ahora, no nos podemos alejar de eso. Todo lo que, en la medida que podamos, como esto de que si hay que hacer que el examen físico no es algo que podamos obviar, bueno, así como eso, yo no creo podemos que el obviar otras cosas. Hay que pedirlo. En laboral se pide por... ¿Cómo? No, lo que pasa que Carla, no, Mabel hablaba, ¿no? Lo que pasa que Carla es psiquiatra. Entonces ella lo que dice, el diagnóstico, claro, el diagnóstico es a través del método clínico y no a través del método que aplica la licenciada en psicología, que obviamente hace su tesis y necesita la herramienta del psicodiagnóstico. Perdón, no sabía, Carla, mil disculpas. Por eso incluso nosotros... Siempre, porque yo me sigo peleando desde que empecé con medicina laboral. No, incluso
Y bueno, ¿y qué pasa? Tiene que ver con eso la confusión, como dice aquí, es lo mismo. Reclamar por aspecto psíquico que psicológico, es lo mismo un psicólogo que un psiquiatra, que un legista, bueno, entra toda esa mezcla, para el juez es lo mismo que sea psiquiatra, psicólogo, lo psíquico, que la salud, que en realidad, digamos, es parte de un daño a la salud también, no es otra cosa. Entonces, bueno, esa distinción tiene que ver con un prejuicio y preconceptos que tienen personas que no son médicos, ¿está bien? Y que no se desarrollan en la ciencia de la salud. Una ¿Alguna cosita, duda Nacho. más? Sí, Quiero hacerte yo también una consulta, perdón. bueno, Un segundito. Sí, Cuando sí. usamos los dos baremos, ¿no? Que en el informe usamos los dos baremos para que después el juez decida. ¿Qué speech podemos poner? ¿O hay que poner algo o pongo directamente incapacidad por tal decreto, incapacidad por tal decreto? Claro. Así, no, Eso. no, no Claro, escribo nada. no. Que vos, al sumo le podés, si querés, poner un rengloncito Sí, para ilustrar a su señoría. sí, Informo las dos las capacidades, o las incapacidades, mejor dicho, de sí, los dos decretos, de acuerdo al caso de perfecto. autos, porque, por ejemplo, es no sé, de septiembre del 2025. Entonces, bueno, después la va a entender. Son simplemente eso. Siempre hay que Ah, perfecto. ilustrarlos a su señoría, ¿viste? Que a ellos les gusta que los Claro, ilustremos. como para No que que le quede más enseñemos. ordenado. No, ¿Por qué claro, pongo los nunca dos? le enseñas, a un juez no le enseñas porque los jueces ya saben todo. Ya saben Entonces, todo. no lo ilustra, ¿viste? En este caso, para el caso de autos, y después que se arregle. Pero yo veo que, Genial. miren después la clase, mira, miren, si pueden, mírenla la clase nuevamente, sobre todo en su última parte, que todo lo que ustedes dijeron, que en los últimos, no sé, 10 minutos, digamos, más o menos, que, digamos, como concepto y como conclusiones que fueron sacando ustedes, bueno, ahí está todo el criterio que están usando, es eso. Porque imagínense que un librito, un decreto, no sé, que tiene 100 páginas, van a resolver el arte médico y la medicina en general, ¿no? Sería una cosa de loco. Entonces, no tienen forma de que el perito diga algo y que se lo puedas rebatir. Vos puedes rebatir lo que quieras. El perito médico puede rebatir, pero decir cosas, hasta, no digo cosas imposibles, pero va a ser muy difícil, porque es muy difícil de determinar estas cosas. Entonces, bueno, nos sirve el baremo, pero es solamente eso. Imagínense que a nosotros nos viene bien por ese lado. Van a poder justificar un montón de cosas ustedes. Imagínate, bueno, Carla, que es psiquiatra, y que no sé si hay alguna hay psiquiatras también, otros psiquiatras, pero imagínate, en el sistema de psiquiatra, ¿qué pedís para hacer un diagnóstico? ¿Qué imagen pedís para hacer un diagnóstico psíquico o psiquiátrico? ¿Qué imagen pedís? ¿Que pedís una resonancia dinámica para ver cómo está la glándula pineal, qué sé yo, que en dinámica y para... Los muchachos que quieren Claro, ganar plata piden un SPECT para ver si hay sí, depresión con TCA, Sarasa, todo claro, todo mentira. verso, todo chamullo, ¿viste? No por vos, Carla, por los psiquiatras y los psicólogos, pero, ¿viste? Bueno, te digo, ¿qué imágenes pedimos? A ver, que me muestre la imagen la psicóloga, la Es para psiquiatra que me dice descartar. que, claro, que Ah, tiene un trastorno depresivo grave. ¿Y dónde está la imagen que me dice eso? Y yo le impugno, yo soy abogado, le impugno, qué sé yo. Si no me muestra la imagen, no existe la depresión. Bueno, esas tonterías que a veces hacen los abogados, nosotros no nos tenemos que enganchar. Y ustedes, repito, vean estos últimos 10 minutos y ahí está el criterio que van a tener como médicos, como médicas, porque tienen ya, la mayoría tiene años de experiencia ya, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que aplicar. Y el baremo le va a dar lugar a que puedan decir cosas increíbles, que ustedes después si quieren se van a dar cuenta al final después de unos años, los que tengan menos experiencia, y el juez lo va a avalar, el juez va a avalar lo que usted dice, ¿no? Bueno, Así que no hay problema. vamos a dar un cierre Dale. a esta primera charla. bueno, ¿Les parece? Escuche, para los nuevos, los que digamos, no nuevos que el trabajo, que ya actúan, pero que entraron ahora a trabajar, a hacer los cursos con nosotros, toda la duda que tengan, no hay problema, el chat, yo me conecto temprano en el chat, bien temprano a la mañana, así que me preguntan lo que necesitan, Kicho también está, duda lo que sea y nos preguntan, no hay problema, aunque parezca una duda muy simple, no,
nos preguntan, no hay ningún problema, nos pasan el caso de Sí, qué que pasó, qué sé ¿sabés yo, lo y que, bueno, y nosotros le damos nuestra opinión, por lo menos lo que nos parece a nosotros, ¿no? Sí, perdón, sí. si me podrían facilitar en algún momento el decreto 478 del 98, el previsional, Dale, si lo sí. podrían Dale, dale. mandar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo en general pongo una frasecita que pongo todos los baremos utilizados, porque sí, desde hay que algún lugar ponerlos. uno consulta toda la biblioteca que tiene para definir los casos, y este no lo tenía. Hay que ponerlo así. Sí, hay que poner el que usás, no lo que Sí, consultás. Pero bueno, bueno, pero está bien, tenés que tenerlo todo. Sí, 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 no hay problema. Hay Kicho, ya te lo pasan la semana. Es más, creo que no sé si no está en el Classroom. Pero bueno, ante cualquier duda, nos pasan durante el día le evacuamos todas las dudas que puedan llegar a tener, no hay problema. ¿Está? Muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Vamos a Gracias. muy cerrar. amable, Muy amable. buenas noches. Les hago un Gracias. comentario nada más como Gracias. para el cierre. Sí. Entonces, en el fuero laboral, particularmente, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial, el baremo no es opinable ni interpretativo. Esto en relación a, digamos, a que no tenemos que dilucidar qué quiere decir, ¿está bien? No que nosotros no vamos a darle interpretación, porque es una herramienta técnica que se aplica con método, ¿está bien? El dictamen pericial válido no surge de la empatía con el trabajador ni de la intuición clínica, surge de la evaluación objetiva, del examen físico, que tiene que ser reproducible, de la correcta lectura de las tablas y de la articulación estricta con la norma vigente, ¿está bien? Cuando la ciencia médica se separa de la norma jurídica, es cierto que el dictamen pierde fuerza y se vuelve frágil. Sin embargo, ¿no es cierto?, cuando la norma se aplica sin sustento médico serio, el dictamen también pierde legitimidad técnica. Y ahí es el equilibrio que nosotros tenemos que encontrar por ahí, en una norma que no está bien diseñada y justamente nuestra experticia. El rol de perito es este punto de equilibrio, integrar conocimiento médico, metodología pericial y marco legal para producir un dictamen fundado, explicable y que pueda ser defendible en sede judicial. Entonces, dentro del objetivo de este curso, ¿no?, es que el eje sobre el que vamos a seguir trabajando va a ser tal cual para que podamos tener un dictamen fundado, explicable y defendible en sede judicial. ¿Está bien? Así que bueno, nos vemos la próxima. Y nada, vamos a tratar de poder cumplir con la planificación. Igual, Bueno. como siempre, ustedes saben, siempre que necesiten consultar dentro de este espacio, ¿no?, nos va a nutrir a todos y seguramente nos va a servir más que por ahí ver cuestiones solamente que sean, digamos, conceptuales, ¿no? Porque vamos a poder adquirir mejor nuestros conocimientos de lo que surja, del diálogo y de la conversación y de los ejemplos y de los casos que a todos nos tocan en la vida, digamos, en la vida profesional como peritos, ¿está? Bueno, les mando besitos, suerte. Gracias por estar hoy Gracias. un feriado. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias, Chao, chao. gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.